Vamos a dar inicio entonces. Buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos acompañan y se juntan con nosotros en este primer panel de perspectivas clave. Este es un espacio que hemos creado para aportar con opiniones sobre diversos temas de actualidad, con el único afán de proveer los insumos necesarios para que cada uno de ustedes tenga una perspectiva más amplia al momento de tomar decisiones. La verdad que me emociona muchísimo la cantidad de registros que hemos tenido, la cantidad de interés que ustedes han demostrado por este panel, incluso las preguntas y los comentarios que anticipadamente me hicieron llegar para que los incluyera. Me llena de emoción y me llena sobre todo de esperanza porque veo que estamos juntos en esto y que estamos empoderados y responsabilizados de la necesidad de encontrar el camino para salir adelante. Este panel tendrá una duración de 45 minutos aproximadamente y al final la intención es abrir el panel para recibir preguntas, 15 minutos más para preguntas. Las deben enviar, por favor, a preguntas y respuestas o Q&A, que es el icono que se despliega en la parte inferior de sus pantallas. Los panelistas que me acompañan hoy casi no merecen presentación, pero de todas formas, para mantener la formalidad, vamos a ir por esa parte. Todas son personas de indiscutible calibre, cuyas posiciones actuales los colocan en una situación histórica, no solamente por ser líderes de opinión, sino sobre todo porque su obligación ahora es ser líderes de acción. El tema no puede quedar en el tablero de la discusión, el tema tiene que trascender a la acción. Tenemos con nosotros a Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción de Pichincha. Henry Yandún, vocero de Constructores Positivo y empresario privado de una muy reconocida empresa proveedora de materiales de insumos para la construcción. Y a mi querida amiga Mónica Heller, que forma parte del directorio de la Cámara de Comercio de Quito, pero además es empresaria privada y está en un ámbito de acción que involucra actividades. ¿No se está cambiando la pantalla? Ahí está, sí. Mónica Heller, como les decía, que además de estar en el directorio de la Cámara de Comercio de Quito, está involucrada en un ámbito de acción que incluye actividades comerciales, industriales y de la construcción. Es decir, que si es que ella a todos nos duele en alguna parte del cuerpo este lastimadito que la crisis está dejando, a ella le duele en todo el cuerpo, porque está involucrada en eso. Entonces, pues, empecemos. Gracias por estar con nosotros. Quiero usar esta oportunidad para hacer un reconocimiento muy grande a las empresas que hacen posible este primer panel de perspectivas clave. BIES, Cubiec, Pintura Sherwin-Williams y Hormigones del Valle. Gracias a ellos es que hoy podemos conectarnos, es que incluso hemos podido extremar nuestra capacidad de comunicación para poder llegar a un mayor número, a una audiencia mucho más grande que la que teníamos planificada. Muchísimas gracias por su apoyo. Empecemos. En los directorios de sus respectivos gremios seguramente se han mencionado y se han discutido estrategias que todas las empresas podrían aplicar para sobrevivir sin ingresos. Nunca nos imaginamos ese escenario, pero realmente estamos ahí. ¿Cuáles de esas estrategias son aplicables desde el sector privado en la situación real actual? Evidentemente, una fue la perspectiva que tuvimos al inicio de la cuarentena. Pensábamos en tal vez esta semana, tal vez la próxima, pero todos hablábamos de hacer esfuerzos para pagar los sueldos de marzo. Eso parece que sucedió hace 10 años, está ya muy lejano en el recuerdo. Vamos en la 6ª semana con 0 actividad. Abril está por terminar y todavía no podemos anticipar la dirección de esta situación. Empecemos con Pablo Arosemena en esta parte para continuar luego con Henry Yandún, Pablo Zambrano y terminamos el segmento con la opinión de Mónica Heller. Pablo, por favor, sus comentarios. Bueno, gracias por la oportunidad. Un saludo para todo el panel y para toda la gente que está siguiendo esta transmisión. Desde la visión de la Cámara de Comercio de Guayaquil, gremio más antiguo del Ecuador, 130 años, más de 10.000 socios, y de la Federación Nacional que presidimos, que están 100 cámaras de comercio a nivel nacional, hemos tenido desde el día 1 una sola posición, que ha sido pausar impuestos para salvar empleos. Nosotros, de alguna manera, anticipando lo que sabíamos que iba a pasar, que es que la situación se va poniendo cada vez más complicada, decíamos, el impuesto a la renta del año pasado, los IVAs acumulados, el impuesto a la salida de divisas, los aranceles para los importadores,
utilidades, participación de trabajadores, etcétera. Estos impuestos, pausarlos. Pausarlos no quiere decir no pagarlos, quiere decir sí pagarlos, pero después, dándonos 2 o 3 meses de tiempo y de ahí esos valores diferidos a 6 o 12 meses. Esto lo planteábamos sobre todo para los negocios que están paralizados, porque pensemos que la cadena productiva del país se divide en dos: negocios parados, negocios abiertos. Y realmente son muy pocos los negocios que están abiertos. Afortunadamente, en primera línea de defensa productiva está pues alimentos, medicamentos, exportaciones, pero desafortunadamente el 80 y pico % del país productivo está totalmente parado 34, 35 días y sigue contando. Entonces, nosotros planteábamos en marzo que había que pausar impuestos para salvar empleos. No se lo ha hecho todavía. Primero el gobierno dijo que esa no era, digamos, no lo querían hacer así. Luego dijeron, ok, pero para microempresas, que son empresas que venden $300,000, seguimos presionando y dijeron, bueno, ok, también incluyamos a las pymes, pero digamos que ha sido un desgaste que vayan incluyendo a más sectores. Entonces lo que nosotros decimos es que el criterio para tener este oxígeno, que es el diferimiento de pago de impuestos, no debe ser tanto si la empresa es micro, pequeño, mediana o grande, sino si la empresa está abierta, parada. Porque pensemos que una empresa, a medida que va creciendo, le da más trabajo a más gente. El negocio de mi familia, 80 años, en el ámbito también de la construcción, de la iluminación. Le damos trabajo a 400 personas, una empresa mediana. Entonces, estar parado 35 días sosteniendo nóminas, en este caso 400 empleos, no es fácil. Entonces, es importante, y decíamos nosotros, que el gobierno se sensibilice con el dilema del emprendedor. El emprendedor dice, o pago la nómina o pago impuestos. Y yo creo que el sentido común debe ser que ese emprendedor pague la nómina. Eso es lo que le conviene al país y que el gobierno dé ese oxígeno. Entonces, esa es una primera reflexión. Luego también decíamos, en todos los países del mundo, los gobiernos de una u otra forma están inyectándole liquidez a la economía. Pensemos en un vaso de agua que está a la mitad y esa agua es la liquidez de toda la economía ecuatoriana, la economía privada. Bueno, lo que hacen todos los gobiernos es echarle más agua al vaso, más liquidez para salvar la economía, para salvar empleos. El Ecuador es el único país del mundo que está pretendiendo en esta situación muy dura y que al Ecuador la ha golpeado por encima más, meterle un sorbete al vaso, y es decir, succionarle con impuestos recursos a las empresas y a los trabajadores. Eso nos parece a nosotros que es inaceptable. ¿Por qué? Porque no sirve. La pregunta es, ¿subir impuestos a empresas y trabajadores va a resolver el déficit fiscal? No. ¿Va a reactivar la economía? Tampoco. ¿Va a resolver el colapso del sistema de salud? Tampoco. Entonces, por ahí no van las soluciones van por otro lado. Y hemos planteado muchas cosas que las resumo en dos y ya con esto tal vez voy cerrando. Uno, reasignación presupuestaria. El presupuesto general del Estado, de todo el sector público no financiero, son algo así como 35.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿35.000 millones de dólares es plata esencial? ¿Es gasto productivo? Me parece que no. Entonces hay que saber diferenciar el gasto público productivo, esencial, del que es gasto público improductivo, no esencial. Entonces, salvaguardando salud, educación, seguridad, hay mucha plata que puede ser reasignada. Ese es un primer trabajo que el gobierno debe seguir haciendo. De hecho, lo ha anunciado, pero todavía no lo ha ejecutado. Y lo segundo, la postura del gobierno con los acreedores en el exterior. Nosotros somos empresarios, entonces en el mundo empresarial no existen cosas como no te voy a pagar, eso no hace sentido. Cuando tú le debes plata a alguien, hay dos estrategias. O te declaras loco, te pones más bravo que tu acreedor y le dices no te voy a pagar, perfecto, no le pagas, pero luego esa persona, uno, no te vuelve a prestar y dos, le cuenta a todo el mundo como tú eres. Entonces ese es un camino que no me parece que es el mejor, que es el camino de moratoria, de default. Luego hay otro camino, que es el camino que me parece que tiene más sentido, y es que tú le digas a los acreedores, a los tenedores de bonos, a los multilaterales y a los chinos, tú le digas, mira, sí te quiero pagar, te voy a pagar, pero ahorita no te puedo pagar. Entonces pongámonos de acuerdo en un esquema de reprogramación de pagos. Ambos caminos consiguen el mismo objetivo, pero el segundo camino es un mejor camino en el largo plazo. Entonces nos parece que por ahí están las propuestas que son concretas para que el gobierno tome medidas. Y para cerrar, lo último que estamos pidiendo hace una semana, proponiendo al gobierno, hemos hablado con el ministro Iván Montaneda, con Alexandra Ocles, que preside el COE, con la ministra María Paula Romo, con el vicepresidente Otto Sonnenholzer, también con Richard Martínez, y le hemos hecho una propuesta que es la siguiente: reabrir el comercio ahora mediante la modalidad de entrega a domicilio. Entonces, ¿qué es lo que no estamos diciendo? No estamos...
Perdón que te interrumpa, Pablo. Dejemos eso para el segundo segmento, que es Ok, precisamente lo que quiero topar ahí. Me queda listo. simplemente un cuestionamiento que él, de hecho, lo recibí de una de las personas que me escribió esta mañana hablándome sobre el panel. La propuesta de declarar esta moratoria de impuestos es muy interesante, pero es en términos criollos, patear la pelotita para adelante. ¿Qué va a pasar si es que estamos un mes más en inactividad y luego nos cae el día que tenemos que pagar impuestos y nuestra liquidez no ha superado esa brecha todavía? La respuesta rápida es la siguiente. Lo que el sector privado, desde la Cámara de Comercio, le ha pedido al gobierno, este tema de pausar impuestos para salvar empleos, es muy parecido a lo que el propio gobierno está tratando de hacer con los acreedores internacionales. Hace pocos días, el presidente de la República decía, miren, hemos generado un oxígeno para el gobierno porque hemos conseguido que ciertos acreedores de bonos nos den chance de que les paguemos más adelante. Bueno, exactamente lo mismo es lo que queremos casa adentro. Lo mismo que el gobierno pide afuera es lo que nosotros le pedimos adentro. Esa es una cosa. Y la segunda, dar un dato que luego el panel lo puede discutir, que es un dato relevante. El estimado de pérdidas en ventas a nivel nacional por 34 días de paralización que hemos hecho en la Cámara de Comercio son 7.406 millones de dólares. 7.406 millones de dólares. Solamente la actividad comercial son 3.996 en 34 días. Entonces, no hay ninguna empresa que sea lo suficientemente grande y fuerte para poder sostener la nómina indefinidamente en una hemorragia económica de este tipo. Entonces, creo que tenemos que ponernos creativos. En buena hora ha habido este piloto que no sé por qué se lo ha pasmado y seguramente ya nos lo van a poder comentar en un ratito, de poder reactivar la construcción. Me parece que eso es muy positivo y así poder reactivar la mayor cantidad de sectores salvaguardando todos los protocolos de bioseguridad. Perfecto, muchas gracias. Henry, ¿qué estrategias en esta parte? Usted está aquí en una dualidad de posiciones, una como empresario privado y otra como vocero de constructores positivos. La pregunta en este sentido, en este momento, viene más por el lado de empresario privado. Estrategias que se pueden aplicar para sobrevivir sin ingresos. Bueno, en esta situación que es muy excepcional, es difícil tener estrategias porque no sabemos a qué nivel de profundidad va a ser la crisis, ni siquiera sabemos cuál va a ser el día cero. No obstante, en nuestra empresa lo que hemos definido, pero vamos cambiando de criterio. Al principio de la cuarentena dijimos hay que defender el empleo y sueldos es una prioridad. Y efectivamente lo logramos con alguna dificultad, pero cuando ya vino el tema de las utilidades y de la primera quincena, ya comenzamos a tener problemas. Y la próxima va a ser más complicado todavía. Entonces, nosotros como accionistas, yo creo que es el pensar de todos, de dueños de empresas, es de que vamos a seguir defendiendo el empleo en lo que se pueda. Y también estamos conscientes que vamos a perder seriamente parte de nuestro patrimonio y vamos a tal vez arrancar como que estuvieran unos años atrás, porque hay que reconocer que es un problema muy grave. Si los países poderosos tienen crisis, el Ecuador va a tener una crisis más grave. Y nosotros más bien estamos preocupados de ver cómo arrancamos las actividades, preparándonos para eso, y no hay otra solución en este instante. Prepararnos para arrancar de la mejor manera, sabiendo que el país va a ser otro y sabiendo que se nos viene una crisis tremenda. Perder ese patrimonio, ¿qué? Entregándolo al banco porque está entregado como garantía para respaldar créditos que no se pueden pagar, o perder ese patrimonio vendiéndolo a precio de gallina enferma para poder hacer caja para cumplir con las obligaciones. No, me refiero a que si uno tiene una empresa que vendía 10, hacía 10, tenía 10, ya no va a ser eso, va a ser más pequeña porque la economía va a ser pequeña. Y hay que reconocer que la cantidad de empleo también va a ser pequeña en la proporción que logremos reactivarnos. Entonces es regresar a un tamaño anterior porque esa es la realidad por la que tenemos que enfrentarnos. No se puede aspirar a regresar a lo mismo, ni en la cantidad de empleo, ni en la cantidad de trabajo, de ventas y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí estamos haciendo escenarios, pero es hasta difícil hacer un escenario en este momento porque no sabemos cuándo va a ser el día cero para empezar. Henry, si pensamos en hace 10 años, ¿cuántos empleados tenía usted hace 10 años y cuántos tiene hoy? Yo hace 10 años habré tenido unos 450, 400, ahora somos 600.
Increíble, pero muy probablemente ese sea un dibujo claro de la realidad. Pablo Zambrano, cuéntenos en sus directorios, ¿qué estrategias se han barajado para poder sobrevivir este tiempo? ¿Qué dicen sus colegas de empresarios? Muy bien, muchísimas gracias, Caridad. Un gusto estar con mis amigos panelistas y obviamente con quien nos está viendo también. El principal problema que atraviesan las empresas en el Ecuador es la falta de liquidez. Ya lo mencionaba Pablo Rosemena, hacía un gráfico, un dibujo para que todos nos imaginemos del vaso. Y en realidad este vaso en este momento está con un décimo, diría yo, de lleno, lo cual pone un gravísimo riesgo a más de 25,000 empresas en este momento. Nosotros hemos hecho también nuestros cálculos de la afectación tan grave en ventas y la cantidad de empresas que son más de 25,000, como he mencionado, que dan empleo a 500,000 personas. Entonces, en este momento estamos enfrentando una crisis muy grave. ¿Qué hacer frente a esta crisis? En primer lugar, todos los planes y toda la estrategia que habíamos preparado las empresas para el año 2020 hay que replantearlos absolutamente. Tenemos que entrar en una economía de guerra, en una economía de austeridad absoluta en la cual No puedo. todos los pasivos, se reprogramen todos las obligaciones que tienen las empresas y de esta manera empezar a priorizar los gastos. Creo que fue muy importante también mencionar que la prioridad para las empresas es mantener esa sostenibilidad. ¿Qué quiere decir la sostenibilidad? Que puedan ser vigentes en el tiempo. ¿Por qué? Porque la empresa tiene una gran virtud. La virtud de la empresa es que, en primer lugar, atrae capitales, genera inversiones, genera empleo, paga impuestos y genera desarrollo para el país. Los bienes que produce una empresa son comercializados, son vendidos. Y lo más importante, no nos olvidemos que hay cadenas productivas, encadenamientos productivos, y todo esto se ha visto afectado por esta crisis. Entonces, decía yo, ¿qué hacer? En primer lugar, el tema de la estrategia, replantear la estrategia, aplicar una política de austeridad, priorizar exactamente cuáles son los gastos y lo más importante, buscar fuentes de financiamiento. ¿Qué está haciendo la Cámara de Industrias y Producción y la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador en este sentido? Hemos acudido a las autoridades, les hemos señalado, les hemos mencionado, les hemos puesto por escrito que por lo menos un 25% de los capitales que el Ministerio de Economía y Finanzas piensa recabar en el exterior, aproximadamente 3,000 millones de dólares es lo que piensa solicitar el gobierno a los organismos multilaterales de crédito, un 25% de esto tiene que ser para el sector productivo nacional, para el sector real de la economía. ¿Por qué? Porque si el Estado, si el gobierno no ayuda al sector real de la economía y a las empresas a través de planes de refinanciamiento, a través de diferimientos, como ya se mencionaba, entonces no podremos tener un futuro para las empresas y lo principal que se pone en riesgo es el empleo. Y si ponemos en riesgo el empleo, ponemos en riesgo la paz social. Pablo mencionó reprogramación de pasivos y esa parte me llama mucho la atención porque todo es una cadena, ¿no? El empleado exige que el empresario le pague, el empresario no tiene dinero para pagar, entonces recurre al banco, saca un préstamo, probablemente ya tiene el préstamo. Luego llega el momento en el que el empresario quiere renegociar sus pasivos con el banco porque no tiene dinero para cumplirlos. Yo veo un peligro enorme en la quiebra de empresas, pero veo un peligro de dimensiones estratosféricas en la quiebra del sistema financiero privado. Y esa puede ser una consecuencia de toda esta reprogramación de activos. No nos olvidemos que hasta el mes pasado el registro de depósitos mostraba cómo se habían reducido los depósitos en este mes. Estoy hablando de marzo, cuando recién teníamos 2 semanas de esta crisis. Y eso me parece peligroso. Obviamente el sentido común dice reprogramemos los pasivos, pidamos más plata, refinanciemos la deuda, pero hay que cuidar también la salud de la banca privada. Lo que pasa es que el hecho es que tiene que venir de fuera divisas y esas divisas la única manera lamentablemente en este momento es a través de crédito. ¿Qué hemos planteado nosotros además del crédito precisamente para preservar la estabilidad del sistema financiero nacional? Hemos también señalado que el gobierno nacional debería entrar en una monetización de activos. Por ejemplo, el día de hoy tuvimos un tema muy interesante que ahora hemos venido hablando con algunos miembros del directorio de la Cámara de Industria y Producción, una titularización de los activos mineros, una titularización de los activos petroleros, una titularización de los activos que tiene el país en infraestructura, por ejemplo, hidroeléctrica y plantas generadoras de electricidad. Deberíamos entonces entrar también en un proceso en el cual, y esto lo hemos pedido desde hace algún tiempo atrás, hemos pedido disminución del tamaño del Estado. El Estado tiene un problema gigante de caja y un problema fiscal inmenso. Entonces,
¿Qué tiene que hacer? Dos medidas que suenan muy simples, pero tiene que hacerlas. En primer lugar, recortar los ingentes gastos que tiene, porque tenemos un Estado gigantesco. Y por otro lado, tiene que mejorar su flujo de ingresos. ¿Cómo? A través de préstamos, lamentablemente, más deuda, pero también titularización de activos. De esta manera van a ingresar recursos frescos al mercado y no pondríamos en peligro, en evidencia, al sistema financiero que en este momento está sólido y solvente. La titularización me parece una idea sensacional que funciona en varios ámbitos, incluso en el tema de crédito hipotecario. Esa cartera es titularizable y traería recursos, titularizable en el exterior, y traería recursos frescos para seguir haciendo girar esta rueda. Mónica, tu opinión en relación a lo que hemos escuchado hasta aquí. Primero, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a mis compañeros de panel. Yo creo que lo primero que hay que tener claro es que aquí hay 4 frentes y hay que hacer un acto de magia y malabarismo para mantener un equilibrio en los 4 frentes. El primero es la emergencia sanitaria, que requiere de fortalecer el sistema de salud, de garantizar acceso universal a las vacunas, a los tratamientos, a los medicamentos y a las curas. Es decir, hay que proteger ese espacio porque no podemos mejorar la economía si no tenemos cubierto el aspecto de salud y viceversa. Tenemos evidentemente una emergencia social. Para abordar esa emergencia social debemos proteger a los más vulnerables, para eso están los bonos de ayuda, los seguros de desempleo, en fin. Creo que hay que proteger el área monetaria, creo que hay que preservar el buen funcionamiento y la confianza en el sistema financiero y hay que proteger la dolarización. Y finalmente, en el tema de la emergencia económica, yo creo que necesitamos sincerar la conversación. El primer tema es que es fundamental acceder a los multilaterales, a los organismos multilaterales y conseguir fondos para el Ecuador. Y eso no es impensable. La CAF ha anunciado que tiene un crédito de 2.500 millones para la emergencia. El Fondo Monetario ha anunciado que ha liberado $1 billón para la emergencia. El BID se comprometió a ayudar a los países de Mercosur. Es decir, dinero hay en el mundo. Se vuelve importante pedirlo y concretar esos fondos, que a mi modo de ver tienen que tener 2 destinos. Una parte de ese presupuesto debe ser orientado al déficit fiscal y una parte debe ser inyectado al sistema bancario para que éste a su vez pueda generar créditos para la empresa privada y mejorar su liquidez. Creo que la clave del asunto es entender que la empresa privada está en estado terminal. No podemos aceptar medidas a medias. Este es un momento de medidas radicales y de entender que si no se toman, la empresa privada no subsistirá. Y esto es absolutamente fundamental porque el 85% del empleo pleno en el Ecuador viene de la empresa privada. Y lo que está en juego en este momento es el 65% del empleo pleno en el Ecuador. Dicho en otras palabras, si no protegemos a la empresa privada, pronto no tendremos instituciones para generar empleo. ¿Eso qué amerita en este momento? Primero, una reforma tributaria significativa. Es decir, tiene que haber menos cobros, menos impuestos, menos carga, porque la empresa no tiene cómo financiarla. Si la liquidez se comió en los últimos 45 días, los ahorros, el colchón, la seguridad, las empresas ya los consumieron pagando los gastos pertinentes a marzo y abril. Eso quiere decir que en este momento partimos de cero, no hay más. Entonces, pensar en más impuestos, en más cargas, es utópico porque no hay de dónde. Entonces, el primer tema es una reforma significativa en los tributos. Tiene que haber incentivos para la empresa privada y tiene que haber una menor carga con facilidades para diferir, con intereses mucho más accesibles. Es decir, tiene que haber todo un replanteo de la política fiscal. Paralelamente, tiene que haber necesariamente una reforma laboral. Mire, la propuesta que acabamos de ver de obligar a la empresa privada a mantener los empleos a capa y a espada, con una posibilidad de reducción de horarios más o menos, pero con la obligatoriedad de mantener a los empleados durante 2 años sin la posibilidad del despido. Eso es impensable. Eso es pasarle la factura a la empresa privada cuando no tiene cómo pagarla. Es decir, no tiene lógica que empresas que están cerradas desde hace 45 días, que no han facturado el primer centavo,
tengan por definición y por ley la obligación de pagar nóminas que no pueden pagar y de mantener una serie de empleados que estarán absolutamente desocupados, porque tu capacidad instalada es directamente proporcional a la demanda. Al no haber demanda, porque está claro que la demanda no se reactivará rápidamente. Es decir, no veremos una recuperación en V, veremos una recuperación lenta en U. ¿Qué sentido tiene mantener una nómina que no puedes pagar y que además será absolutamente improductiva? Yo entiendo el elemento social de preservar el empleo, pero no puede ser a costas de la empresa. Es decir, algo tiene que ceder. Probablemente este es un momento para evaluar una reforma a mediano plazo en el tema de trabajo por horas, pero definitivamente a corto plazo de flexibilizar y liberar, porque la empresa privada no puede llevarse la carga del país entero. Y finalmente creo que necesitamos evaluar otro tipo de posibilidades. Deberíamos evaluar una propuesta de acortar los tiempos de pago en las cadenas de valor, es decir, probablemente hablar en vez de 90 días de 30 días para aquellos que están funcionando, eso mejoraría algo la liquidez. Creo que es necesario evaluar el real impacto de lo que pasaría con una reducción de pago al IES. Será un tema de fondo, será un tema de alargar el plazo de jubilación, es decir, creo que necesitamos enfrentar todas las posibilidades sin paradigmas, sin presunciones, porque ha primado en estos días la idea o la presunción de que el empresario tiene dinero y que le corresponde pagar, gane o no gane. Y eso no es así. La liquidez se acabó. Cualquier utilidad que se produjo en el 2019, y ojo, hay que entender que la utilidad no siempre queda en efectivo y que no todas las industrias generaron utilidades. Pero así las hubiera habido, y así hubiera habido el efectivo, eso ya se consumió. Entonces hay que eliminar esas presunciones, hay que partir de un diálogo abierto, constructivo, hay que llegar a acuerdos, pero hay que deshacerse de ese criterio, primero de que el empresario tiene dinero, porque hoy no lo tiene, y segundo de que es su responsabilidad el cargar con el problema entero del tema social del país. Gracias, Mónica, clarísimo. Me rescato de todo lo dicho en este momento que las respuestas nunca van a ser las correctas si es que las preguntas no son las adecuadas. Y tú acabas de plantear preguntas muy interesantes que deben ser respondidas, y es agradable estar en este foro en este momento precisamente porque los líderes de las cámaras nos están acompañando y son preguntas que tendrán que plantearlas una a una y probablemente ya lo han hecho dentro de sus directorios y de sus gremios. Lo que sí es que cuando hay demasiadas respuestas es muy difícil llegar a consensos. Lo estamos viendo con nuestra famosa Asamblea Nacional, que sabiendo cuáles son los temas importantes a tratar, están todos estancados, y eso sucede desde la Asamblea Nacional y en todos los niveles hacia abajo, municipios, etcétera, que siguen entorpeciendo la viabilidad de los procesos. Quiero, para pasar al siguiente segmento, quiero nuevamente agradecer a nuestros auspiciantes, Cubiec, empresa que apoya la construcción porque es el símbolo de la recuperación del país. Al BIES, recordándoles que gracias a sus aportes a la seguridad social, el BIES tiene soluciones para afiliados y jubilados. A Pinturas Sherwin-Williams y a Hormigones del Valle, con su mensaje optimista: a la construcción la reactivamos juntos. 30 años de experiencia a su servicio. Continuemos. Desde todas estas perspectivas gremiales se sugieren estrategias para retomar actividades. Henry Yandún, que es el representante del colectivo Constructores Positivos, que no es un gremio, es un colectivo en el que se ha juntado mucha gente de la empresa privada y luego posteriormente incluso también de entidades públicas locales y nacionales, donde conjuntamente y en comunión de criterios se intenta sacar ciertas acciones adelante. Henry logró un acuerdo con el gobierno para dar paso a un plan piloto para reactivar al sector de la construcción que debía arrancar precisamente hoy. Henry, pónganos al día en cómo va el tema. Gracias. El tema del plan piloto tal vez causó un poco de malestar porque los periodistas solo cogieron el título de que se reactivaba la construcción y se generó mucha zozobra. Esto está caminando, es básicamente para testear el protocolo
nosotros vamos a tener que aprender que vamos a vivir con protocolos porque el virus va a persistir en el Ecuador por un buen tiempo. Y lo que se ha designado es unas 30 empresas que tienen ya los protocolos listos. A estas empresas el Ministerio de Salud les va a calificar en función del mapa de salud que tenemos en el país y poco a poco vamos a arrancar. Yo creo que estos colegas que van a empezar van a enseñarnos qué obstáculos tienen con los protocolos, con la aplicación de protocolos, con las compras de materiales y enseguida, después de haber hecho méritos, digamos, de organización, esperamos que ya se vaya habilitando nuestra actividad y las otras actividades. Esto es como abrir trocha en una selva que no sabemos qué nos espera adelante, pero estamos muy orgullosos de haber sido los desafiados a hacer la primera actividad en este tema. No obstante, Caridad, yo quisiera que me dé la oportunidad para manifestar lo siguiente. Nosotros en la construcción consideramos que es la actividad que más se destruye en una crisis como esta. Esto es una guerra prácticamente. Pero la historia dice que después de una guerra donde se destruye la construcción en todos los países, la que se utiliza para reconstruir un país es la misma construcción. Entonces nosotros hemos hecho propuestas para tratar de activarnos y para hacer nosotros aquel arranque que mueva el motor de este vehículo que se llama país. Es por eso que nosotros, siendo 486,000 personas, según el INEC, que trabajamos directamente para la construcción, lo que hemos planteado dos estrategias fundamentales. La una, y todo se basa en decisiones. Yo, a la diferencia de mis amigos que están en el foro, creemos que en nuestro sector, en la práctica, no hay como pedir mucho dinero, pedir oxígeno a un enfermo que está con cámara de oxígeno salvándose la vida, que es el gobierno. Y nosotros más bien vamos por varias acciones. La una, decisiones es lo que queremos. Existen de todas maneras proyectos que están financiados, existen proyectos que de alguna manera ya empezaron o van a empezar y no se habilitan por esta infame tramitología municipal a lo largo de todo el país. Nosotros lo que estamos proponiendo es que se active una ley que nos permita construir con base a una norma mundial que se conoce, que yo declaro que conozco las normas y declaro que voy a construir según las normas y arrancar con los proyectos que existen y que están estancados, que son no miles de millones, en Quito por lo menos es 1.000 millones de dólares que están estancados por un tema burocrático. Ese es un macro que creemos que todos los GATS tienen que reflexionar, que hay que hacer el control de las obras durante el proceso y no antes de que se inicien los proyectos para que arranquen. Y el otro tema estratégico fundamental es que nosotros queremos lograr acercarnos a que el costo de la cuota de la casa sea parecido a la cuota del arriendo. Aunque las familias estén en crisis, aunque las familias sean de clase media, alta, baja, pagan arriendo de todas maneras. Y el sueño del 88% de los ecuatorianos es de tener casa propia. ¿Y qué estamos proponiendo? La una que estamos proponiendo es titularizar parte de la cartera hipotecaria del BIES, que son 7.700 millones que están intocados. Ese es un activo fabuloso que tiene el país. Y la titularización de créditos hipotecarios es muy atractiva en todo el mundo. La otra cosa que pedimos al gobierno es que pase en sus proyectos la repatriación de capitales. Hay muchos capitales que se pueden repatriar, que en otros países ya hicieron esto, unos países con éxito, otros con fracaso, en función del castigo que se haga. Pero en esta época excepcional nosotros creemos que se debe legislar para repatriar los capitales sin multa, siempre y cuando estos vengan para el sector productivo, que vengan para la construcción, es decir, para inversiones de largo plazo y que no sean bien golondrinas. La otra cosa que proponemos es de que el BIES cambie su modelo de negocio. Es impresionante, Caridad, que hace unos pocos años el préstamo hipotecario era de alrededor de 1.000 millones y el quirografario también era de alrededor de 1.000 millones. Ahora el quirografario, es decir, el que es para el gastito, para el apuro, para refinanciar la tarjeta, es 2.400 millones y el hipotecario, que es para generar producción, para generar movimiento, para generar empleo, está en apenas 600 millones de dólares. Es decir, lo que queremos es cambiar el modelo de negocio. También estamos hablando con la banca, porque todo esto radica en la tasa de interés y en el nivel de crédito. Y con la banca estamos trabajando para hacer nuevos modelos de negocio, por ejemplo, el tema del bien futuro. Yo creo que ya es hora que la banca, que ha tenido unos excelentes resultados cuando todos hemos tenido malos resultados y bien por ellos,
pero ya es hora que la banca también cambie su modelo de negocio y dirija más los créditos hacia bienes productivos, hacia inversión productiva y de vivienda. Entonces les hemos enseñado, indicado y estamos trabajando en eso para el tema del préstamo de bien futuro que existe en otro país. Es inaudito que aquí cuando se va a hacer una sola casa, el que quiere la casa pida un crédito en el banco y el que quiera construir tenga que pedir el crédito en otro banco. Es decir, 2 veces se pide el crédito para el mismo proyecto. Y este proyecto de bien futuro es una cosa muy interesante, donde es una sola vez el crédito y algunos bancos están viendo con mucho criterio. Respecto a la contratación, a los modelos de contratación, que es un tema que se está trabajando ahorita en la Asamblea, ellos tienen que ver que tal vez con buena intención, porque digamos que en buena fe que ellos legislaron con buena intención, pero ahora tienen que ver los números del fracaso de la buena intención. En nuestro sector, en el 2014, el 60% de nuestros empleados estaban formalizados, era un empleo formal. Y han pasado los años, han legislado disque para beneficiar a los trabajadores y del 60% el trabajo formal ha bajado al 42%. Hemos hecho propuestas concretas, bastante viables para que se haga modelos de negocio, modelos de contrato, perdón, para que se exista más oportunidades de trabajo del sector de la construcción. Es decir, todo estamos encaminando para que tratemos de recuperar algo de la demanda. Lo interesante que ahora nos viene es que tenemos que aumentar la demanda, como digo, estructurando a la CFN, al BIES, a la banca privada y todos estos entes para que las cuotas de pago de la mensualidad de la casa sean parecidas a las del arriendo. Esa es nuestra estrategia fundamental. Muchísimas gracias, Henry. Me queda solamente una pregunta en este tema. Si bien el plan piloto se está aplicando al sector de la construcción, hay muchas inquietudes que me están llegando por todos los medios posibles en este momento. El siguiente paso sería, o paralelamente, se va a aplicar esta gestión, este apoyo para reactivar la actividad de las empresas proveedoras de materiales y de insumos para la construcción. Pueden ser pinturas, puede ser hormigón, puede ser pisos, cerámica, sanitarios, etcétera. Bueno, ese es el gran desafío. La sociedad tiene que entender que nuestra vida cambió. Hay gente que cree que si se activa el país después de 2 semanas, todos vamos a salir a trabajar y el virus nos va a abandonar. Eso no es cierto. Nosotros que tenemos que salir a proteger la salud priorizando. Imagínense, Caridad, que estando encerrados en nuestras casas, hay bastantes muertos y enfermos. Imagínense cuando trabajemos. Lo que se está haciendo en el proyecto piloto es el tema de activar pocas empresas, probar el protocolo y, por ejemplo, en el tema de compras de materiales, lo que estamos promoviendo, y eso va a ser en principio, es que la compra va a ser tipo delivery. No se pueden abrir las ferreterías intempestivamente. Van a tenerse que abrir, obviamente, pero poco a poco para que la gente aprendamos a convivir con la máscara, aprendamos a convivir con la separación, con la distancia de separación, con la lavada de manos, y eso va a ser un proceso que esperamos que sea rápido en función de que nuestro proyecto piloto sea exitoso, porque no solamente son las empresas que van a construir, sino poco a poco las ferreterías, las fábricas, y en ese proceso estamos. Pero yo creo que hay que hacerlo pensado y pausadamente, porque hay que evitar un rebrote de la enfermedad, porque eso sí sería fatal para la economía y para la salud de los ecuatorianos. Muchas gracias, Henry. Pablo Arosemena, por su parte, promueve una iniciativa para la apertura inmediata de los comercios que también es muy interesante y también ha sido comunicada y consensuada en algún sentido con miembros del gobierno a diferentes niveles. Involucra todas las actividades comerciales, grandes, medianas y pequeñas. Por favor, Pablo, si nos cuentas un poco más en detalle. Claro que sí. A ver, hay 2 iniciativas que estamos proponiendo en este momento. Una hace ya casi, digamos, 3 semanas y otra hace 1 semana. Y las 2, digamos, vienen a apagar 2 incendios. La primera, la más antigua, se llama Salvar un Comercio. Entonces, www.salvaruncomercio.com. ¿Cuál es el sentido de esa iniciativa? Apelar a la solidaridad comercial. Todo negocio, pequeño, mediano, grande, que hoy está paralizado, si es que ha hecho las cosas bien en el pasado, tiene una base de clientes que son sus fans, que quieren a la marca. Y pensemos en el peluquero, o pensemos en un odontólogo, en un constructor, pensemos en un consultor, en servicios, y pensemos en negocios de todo tipo. Entonces, al lanzar esta página, no sabíamos qué iba a pasar.
de allá para acá tenemos más de 1.200 comercios que ya se han registrado. Obviamente lo hacemos gratuito el registro en la página. Y le decimos a la gente que se registra, motiva a tu base de clientes a que te anticipen una compra. Entonces la filosofía es, compras hoy, tu cliente te compra hoy, te hace una transferencia de dinero hoy, pero va a recibir el beneficio del producto o el servicio después. Después es cuando pase la pandemia, cuando Dios sabrá cuándo efectivamente se puede operar, en semanas o tal vez en un mes o más. Entonces, esta iniciativa, ¿cómo nos ha ido? Tenemos decenas y centenares de testimonios de comerciantes, del peluquero que dice, yo ya tenía un mes parado, tengo 10 empleados, no tenía cómo pagarles y ahora he podido comunicarle de esta iniciativa a mi base de clientes y he podido anticipar cortes de pelo, hacen promociones creativas de paga por 4 cortes de pelo y te lleva 5 cortes de pelo, casi que te cortas el pelo de aquí hasta diciembre y ya está todo pagado, y ellos con esas ventas pueden sostener empleos y pueden comer, comprar medicamentos. Entonces, esta iniciativa, sobre todo para el microemprendedor, ha sido bastante buena. Eso fue una cosa. Hace una semana le enviamos una comunicación, una propuesta formal al ministro Iván Montaneda, una propuesta completa, donde le decimos, mira, la situación no aguanta más. Entonces planteamos abrir inmediatamente el comercio en la modalidad de entrega a domicilio. Es decir, no estamos planteando que la gente vaya a una tienda y te atiendan normalmente, no. Pero sí la modalidad a domicilio, donde tú puedes llamar o a través de plataformas y puedes pedir ferretería, muebles, ropa, repuestos de vehículos, en fin, todas las cosas que hoy la gente necesita. Y porque hay una demanda reprimida, pero hay una demanda para ese tipo de bienes. Entonces, que se permita este tipo de ventas con entrega a domicilio, salvaguardando todas las normas y protocolos de bioseguridad, con un personal esencial de parte de los comercios que está desde bodega hasta el punto de entrega. Inmediatamente la respuesta del ministro ese mismo día fue, me parece fantástico, vamos para adelante, pero luego esto tiene que superar etapas con más personajes. Hemos hablado con el ministro Montaneda, ministro Richard Martínez, con Alexandra Ocles, que preside el COE Nacional, con la ministra María Paula Romo, con el propio vicepresidente de la República. De hecho, el día de ayer me llamó en la noche para decirme, la idea es buena, pero quieren ir haciéndolo poco a poco. Inclusive nos pidió que armemos un grupo empresarial multidisciplinar de personas para que un poco dibujemos desde nuestra perspectiva cómo debería ser esa vuelta a trabajar de forma gradual. Entonces, está todo eso muy bien, muy bonito, pero nosotros igual estamos insistiendo en que más allá de las conversaciones se deben de implementar acciones. En el sector privado, cuando alguien quiere hacer algo, ¿sabe lo que pasa? Se hace. En el sector público, cuando alguien quiere hacer algo, crean un comité para ver qué es lo que van a hacer. Entonces nosotros, como venimos del sector empresarial, como somos empresarios, lo que estamos diciendo es el sentido de urgencia, porque esto se necesita para antes de ayer. ¿Por qué? Porque la gente está saliendo cada vez más. Y es la informalidad. De alguna manera el empresario formal está entre la espada y la pared. Tengo que pagar sueldos y no tengo plata, tengo que pagar impuestos, no tengo plata, no puedo operar, no veo la luz al final del túnel, y luego los informales salen todos los días a la calle. Entonces es una situación muy complicada. Entonces lo que estamos planteando es formalizar la reapertura de todo el sector comercial inmediatamente con las entregas a domicilio y ya ir definiendo por fases, por etapas, cómo tienen que ir integrándose en la operación todos los sectores. Esperamos que pronto haya una respuesta favorable de parte del gobierno, porque como dice Pablo Arosemena, la empresa privada está acostumbrada a actuar, a tomar decisiones, a implementarlas al día siguiente, porque todo tiene sentido de urgencia cuando a alguien le duele el bolsillo. El problema es cuando no le duele el bolsillo a nadie, las cosas toman mucho más allá de lo previsto y en lugar de tomar acción, hay reacciones dispersas que no llevan a conclusiones interesantes. Pablo Zambrano, más allá de arrancar una campaña para consumir lo nuestro, para evitar la importación de productos que a la par refleja una salida de divisas, también es un hueco por donde se nos van nuestros dólares. Pero más allá de esa campaña para consumir lo nuestro, ¿qué alternativas se presentan para reactivar la producción? Yo creo que ese es el tema clave y eso es lo que nosotros le hemos dicho al gobierno. ¿Por qué no se ha presentado un plan de reactivación productiva? ¿Y qué debe contener un plan de reactivación productiva? En primer lugar, nuevamente, rescatar el concepto de la sostenibilidad de las empresas,
de garantizar que las empresas puedan tener un entorno en el cual puedan trabajar de una manera adecuada. Por ejemplo, ya lo ha mencionado Henry Andún, el tema relacionado con la tramitología. Ecuador es el país de la tramitología, es el país de la burocracia, y entonces tenemos que eliminar y evitar estos cuellos de botella que lo único que hacen es traernos dolor de cabeza. En tercer lugar, un plan de producción tiene que tener una hoja de ruta clara que establezca exactamente cuáles son las potencialidades, cuáles son las ventajas comparativas que tiene el Ecuador para potenciar estas ventajas comparativas y empezar entonces con una hoja de ruta que se convierta en una denominada política de Estado. ¿Y qué es una política de Estado? Aquella que sobrevive a los gobiernos. Los gobiernos, al igual que las personas, son efímeros. Por lo tanto, debemos tener políticas de Estado. Miren ustedes lo que ha ocurrido con Chile y con Perú en lo que tiene que ver con la producción agrícola y con la exportación agrícola. Perú lo que ha hecho es reactivar durante 10 años zonas desérticas en el norte y las ha convertido y transformado en zonas de producción de exportaciones de frutas. En muchos rubros, Perú incluso le gana a Chile en lo que tiene que ver con la exportación de producción de frutas. Entonces, ¿qué decimos desde el sector manufacturero e industrial? Respetemos las políticas de reactivación productiva, establezcamos políticas públicas que sobrevivan a los gobiernos y de esa manera proyectémonos hacia el futuro. Pero ¿cómo decir esto si cada 6 meses en el Ecuador tenemos reformas tributarias? Y estamos ahora enfrentando una reforma tributaria más. La última reforma tributaria, quiero recordarles a quienes nos escuchan y nos ven, fue en diciembre. Ya nos pidieron una contribución para el equilibrio fiscal. Ahora nuevamente hay una reforma tributaria que lo único que hace es generar inseguridad jurídica y sobre todo molestia en el sector productivo que, como ya se ha mencionado, no da más. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, un plan de productivo, una reactivación productiva, y esto sin duda tiene que venir del gobierno. ¿A través de qué? Yo soy de una tendencia de centro, pero creo en el liberalismo, y creo en el liberalismo desde el sentido en que debemos tener Estado, pero un Estado que cumpla un rol de control, un rol de fiscalización, pero tampoco un rol de meterse en ser un actor de la economía como se pretendió en este país. Y lamentablemente, durante 3 años de este gobierno no hemos podido salir de ese mismo esquema corporativista en el cual el Estado es un competidor del sector privado. Entonces, eso es lo que nosotros proponemos, un plan de reactivación productiva, un plan de competitividad, que ese es el otro problema también gigantesco que ya tenía el Ecuador, venía cargando sobre sus hombros ese problema tan grande que ahora con la crisis del COVID, este tema se vuelve mucho más grave, el tema de la competitividad. En la Cámara de Industrias y Producción nosotros hemos hecho un planteamiento muy claro que durante el año 2019 y hasta el mes de febrero de este año, trabajamos con el vicepresidente de la República, con los ministros de Economía, ministro de la Producción, sobre el tema de la competitividad. Entonces, sintetizando, el país requiere y el sector productivo requiere planes a largo plazo. Tenemos que pensar en cómo el Ecuador puede convertirse en una potencia, por ejemplo, agroalimentaria, en el cual el sector industrial sin duda va a tener su aporte. Tenemos que pensar en políticas públicas a largo plazo, en cómo evitar cortar esa gran cantidad de grasa que tenemos en el sector digamos, estatal y burocrático. Estos 36 días 34 días de paralización en el país, si algo nos enseñan, en primer lugar, es que no necesitamos tanta burocracia, no necesitamos un Estado gigantesco como el cual tenemos, sino más bien debemos simplificar el Estado. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos y pedimos desde el sector productivo nacional. Muchas gracias, Pablo. Sí, realmente parecería que tenemos este afán y esta predisposición por siempre echarle la culpa a alguien, y en este caso es echarle la culpa al gobierno. Pero he analizado todas sus respuestas, he analizado todos sus comentarios y todos decantan en la falta de acción del gobierno. Por gobierno me refiero al poder ejecutivo, al poder y al poder legislativo, porque en esta parte el uno propone y el otro rechaza, y el que rechaza, rechaza el doble y rechaza sin proponer ninguna alternativa ni ninguna salida viable, y todos quedamos en un limbo bárbaro. A veces estamos de acuerdo con las propuestas, a veces no estamos de acuerdo con las propuestas, pero sería realmente importante que algo empiece a avanzar. Pablo, habías mencionado que a las 5:55 tenías que abandonarnos. Ojalá pudiera, Pablo Zambrano, perdón, ojalá pudieras quedarte unos minutitos más, pero si no, pues entendemos, y cualquier pregunta que llegue dirigida a ti la canalizaré yo
cuando terminemos. Mónica, ¿qué rescatas de estas propuestas? ¿Qué Gracias, es viable en el corto plazo? Como habían mencionado, algo que se pueda gestionar de parte de la empresa privada, por iniciativa de la empresa privada y de los gremios de la empresa privada, que pueda hacerle el quite a la Asamblea Nacional mientras ellos deciden a quién, no sé, le ponen una banda de felicitación o alguna cosa por el estilo. Mira, yo creo que lastimosamente el lenguaje que debemos usar hoy es un lenguaje diferente. Las presiones sociales, el FUT, la CONAIE, eso debe dejarse a un lado, no es momento para eso. Tenemos que tener claridad de mente y tenemos que entender en todos los aspectos y en todas las partes de este momento y de esta crisis, que si cada uno jala para su lado y cada uno presiona y cada uno busca ponerse la medalla para el futuro, el resultado será un Frankenstein maldito que arrase con todo. Este es momento para salvar a la empresa privada. El gobierno está muy complicado, el país no tiene dinero y después de la caída del precio del petróleo tan radical que vimos hoy, peor aún. Es decir, la única salida que tiene el Ecuador es la recuperación de la empresa privada. Para permitirle esa recuperación hay que dejarle respirar. Nosotros no pedimos dinero del gobierno. Creo que Henry no entendió bien la propuesta en ese sentido. Nosotros no pedimos que el gobierno nos dé si no tiene para darnos. Eso lo tenemos claro. Lo que pedimos es un espacio de respiro. Necesitamos unos meses para recuperarnos, para poder subsistir, porque parecería ser que hay una confusión. Esto no se trata de ganar dinero, no se trata de salir victoriosos de este... Se trata de no morirnos en el camino. Somos enfermos terminales. Estamos sufriendo de un cáncer terminal y quieren darnos una aspirina para el dolor. No, necesitamos espacio para respirar. Necesitamos más y mejores condiciones, menos presión tributaria y más flexibilidad para poder subsistir. Y si eso implica que podemos despedir empleados, eso es lo que necesitamos. Y si eso implica que no pagaremos una parte de las obligaciones tributarias, pues necesitamos eso. Y una vez que logremos salir de la parte inminente del problema, podremos hablar de estrategias a mediano plazo. Yo te escucho, Pablo, el tema, por ejemplo, del domicilio. Te digo, nosotros lo hemos intentado en estos días en Quito y el resultado es el 2% de la facturación. O sea, es un buen esfuerzo. Todos los esfuerzos hay que hacerlos, pero no resuelven el problema de fondo. Y creo que es importante no perder claridad. Todo hay que hacer. Pero primero hay que hacer lo que es fundamental para poder subsistir y después podemos hablar de planificación a largo plazo. Yo leía uno de los comentarios ahorita y alguien decía, Perú no lleva 10 años fomentando el crecimiento agrícola, lleva 30 años. Es decir, cualquier medida de esa índole demorará muchísimos años hasta que sea realmente productiva y genere los resultados. En este momento necesitamos espacio para respirar, y que nos dejen hacer lo que sabemos hacer. Los empresarios somos buenos en lo que hacemos. No pedimos nada, pedimos que nos dejen hacer y pedimos que el Estado obtenga algo de dinero de los entes multilaterales para que pueda, a través de la banca local, generar créditos que serán repagados muy seguramente a la empresa privada. Eso es todo. Si nos dejan hacer lo que sabemos hacer, contribuiremos con nuestra cuota aparte y podremos tener un futuro en el Ecuador. De lo contrario, estaremos todos condenados a la muerte. Clarísimo, Mónica. Muchísimas gracias. Esa es la idea, que el Estado, bueno, primero que deje, que nos dé campo de acción, que la Asamblea Nacional se dedique a trabajar y a legislar, que es lo suyo, y que en este respiro momentáneo que nos dan, nos dejen actuar, nos dejen hacer lo que sabemos hacer y que se den cuenta que ellos son un Estado y que el Estado está para normar, pero no para sobrenormar, que el Estado está para controlar, pero no para ahorcar, que el Estado lo que tiene que hacer es darnos esa inyección de aspirina que necesitamos para poder sobrevivir, pero ahorita lo que están haciendo a través de la inactividad del Poder Legislativo es simplemente frenar toda posibilidad de iniciativa. Nuevamente quiero aprovechar esta transición de temas para agradecer a mis auspiciantes, agradecer la confianza de empresas como Hormigones del Valle, Pintura Sherwin-Williams, Kubiek y Bies. Son marcas de reconocido prestigio
que para mí es un privilegio sentirla cerca porque nos han acompañado. Han estado junto a Clave durante sus 12 años de existencia, apoyando nuestras iniciativas, apostándole a nuestras decisiones y trabajando incansablemente por el país. Gracias a ellos llegamos a ustedes hoy con esta primera edición de Perspectivas Clave. Para terminar, se nos está quedando cortito el tiempo, ya me están reclamando que me estoy comiendo el espacio para las preguntas, pero tengo aquí dos temas que yo creo que son importantes, que tal vez si nos acortamos logramos meter las respuestas. Uno, que era el que lo tenía pensado. Según los expertos, Ecuador este año verá su PIB decrecer al menos en un 6.5%. A criterio de ustedes, ¿qué sectores económicos serán los que más rápidamente puedan reaccionar ante esta crisis, digamos, los menos afectados por ese decrecimiento? Y la otra pregunta que no va muy de la mano de esta, pero también me interesa saber su opinión, para que los precios bajen, porque en una crisis, ¿qué es lo que sucede? Ante exceso de oferta y falta de demanda, ¿qué sucede? Los precios bajan. Efectivamente, esa es la ley del mercado, los precios deberían bajar, pero si los precios no han bajado en 3 años consecutivos de una semicrisis que ha venido ahondándose en el país, me temo yo que ha sido porque los costos no se han reducido. ¿Ustedes piensan que, por ejemplo, una flexibilización de la ley laboral puede llevar a que al menos esa parte de los costos de producción se reduzca y esa reducción decante en una mejora de precios de productos terminados al consumidor final? Empecemos con Pablo Arosemena. Bien, hay un dato que es importante que la gente conozca y es las ventas proyectadas. Muchas veces hablamos del PIB, pero el PIB es producción y es relevante, pero más relevante es ver la facturación, las ventas. Las ventas proyectadas para el 2020 de toda la economía son 170.000 millones de dólares antes del coronavirus. Los análisis más serios que hemos visto hablan de una caída de las ventas del 15%, es decir, que caerían como de 170 a 155, 150.000 millones de dólares. Poco para entender la magnitud. Por un lado, si bien el promedio es una caída de las ventas del 15%, por otro lado van a haber sectores, pensemos en los que están en la cadena de valor que sí está operando, supermercados, por ejemplo, farmacias, que van a crecer en un promedio 4 o 5%. Entonces hay una minoría de negocios que van a crecer y una gran mayoría de negocios que van a decrecer. Ahora, quiero darle un toque empresarial optimista también a esta reflexión, y es, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que aún en el peor escenario van a haber regadas en la economía, si me permiten la expresión, más de 150.000 millones de dólares. O sea, esa plata va a estar ahí. Ahora, evidentemente, el recorrido de esa liquidez va a ser diferente que en circunstancias normales. Muchos negocios se van a achicar y muchos negocios van a desaparecer. Pero empresarialmente pensemos que la plata no va a desaparecer. El dinero, la liquidez, es como la energía. La energía no se puede destruir, la energía solamente se transforma. Lo mismo con las ventas. Las ventas del país no van a desaparecer, van a traspasar de manos. Digo esto para que cada uno desde su trinchera haga el ajuste de su modelo de negocio y piense de qué forma puede captar algo de liquidez, que en algunos casos será más difícil y en otros casos será imposible, y la reinvención implicará cambiar de giro de negocio. Pero es importante tener en cuenta que el dinero es como la energía y la energía no desaparece, solamente se transforma, pasa de manos. Lo segundo, a la pregunta de cuáles son los sectores, yo diría, los sectores que van a salir más rápido adelante, diría lo siguiente: cuando vemos las crisis pasadas, siempre los países que salen más rápido adelante, que rebotan, que no caen como yunque, sino que caen como resorte y van para arriba, son los países que tienen mayor flexibilidad laboral, que es más fácil contratar. Ecuador, de acuerdo al Foro Económico Mundial, antes del coronavirus, ya era el 5º país del mundo donde es más difícil contratar, de mayor rigidez laboral, al lado de Angola, al lado de países africanos. Entonces, ahora que está de moda eso de los africanos que van llevando el ataúd, bueno, Ecuador en el ámbito laboral anda pues con la musiquita del ataúd. Entonces hay que cambiar las cosas. ¿Qué significa cambiar las cosas? Significa que las relaciones laborales tienen que ser relaciones modernas. El Código de Trabajo es de hace más de 80 años. En esa época el trabajo era hasta muscular. Hoy el trabajo es cerebral. Entonces las relaciones laborales han cambiado completamente y la legislación no recoge los cambios laborales. Entonces, para pasado mañana necesitamos relaciones laborales
como hay en cualquier parte del mundo, contratos por horas. Eso implicaría una reforma constitucional. Pues hay que hacer esa reforma constitucional vía una consulta popular. Ecuador necesita contratos por horas. Pero hasta eso hay muchas otras reformas laborales que se pueden dar dentro del marco actual, que pueden dar más oxígeno y permitir. Yo lo resumo con una historia. La historia larga la hago muy corta. Tengo 40 años. Cuando tenía 10 años, uno de mis tíos más queridos, hermano de mi papá, tenían 7 hermanos, uno de ellos, mi tío Raúl, médico traumatólogo, se fue a playas y regresando de playas se contramató, pero no se murió, se quedó vivo. Pero estaba muy mal herido y estaba en el hospital Luis Bernaza. El director del hospital Luis Bernaza era mi abuelo, el papá de mi tío, Gustavo Arosemena Monroy. La historia larga corta, le dicen a mi tío, se le está gangrenando el brazo y tiene que tomar una decisión. Mi tío, que es traumatólogo, él es doctor, él sabe de lo que le está pasando. Y le dicen, le tenemos que amputar el brazo. Y mi tío contestó, déjenme pensarlo, quiero consultarlo con la almohada. La historia es trágica, pero es aleccionadora. Mi tío al día siguiente no vivió para contarla, mi tío se murió. Entonces, a veces en la vida es mejor perder el brazo y no perder la vida. Y en el ámbito laboral, yo le digo a la gente, oye, está claro que las empresas se tienen que redimensionar. Y redimensionar quiere decir muchas veces que tienen que achicar. Entonces, en algunos casos, tal vez un ejecutivo que tiene un nivel de ingresos va a tener que aceptar una situación donde ganando un 25%, yo no trabajo en relación de dependencia, pero si yo trabajara en relación de dependencia y me dijeran que me van a pagar el 25% menos, pero puedo mantener mi trabajo, yo prefiero esa opción. Y en otros casos va a significar que la relación laboral se tiene que cortar, porque hay empresas que están prácticamente paralizadas, porque una empresa que no opera al 100% es una empresa paralizada, y hay empresas que están operando al 50%, al 20%, eso es equivalente a estar completamente parado. Entonces es imposible sostener los costos fijos. Entonces, ¿qué queremos? ¿El brazo o la vida? Yo creo que hay que salvar la vida de las empresas para poder salvar la mayor cantidad de empleos por todo el efecto económico que eso tiene. Entonces, en una palabra, flexibilidad. Muchas gracias, Pablo. Mónica, ¿tu opinión al respecto de las dos preguntas? ¿Perdón? Tu opinión al respecto de las dos preguntas que había hecho así un poquito juntas para tratar de aprovechar el tiempo al máximo. A ver, yo estoy de acuerdo, la flexibilidad laboral es necesaria, absolutamente necesaria. Creo que necesitamos desprendernos de todos los pesos sociales y todos los paradigmas y todas las concesiones sociales de los años y replantear un esquema que funcione para el futuro, no para el pasado. Estamos en una desventaja competitiva tremenda entre los países vecinos que de hecho han generado una serie de incentivos en los últimos días que nos van a dejar peor parados que antes. Si no nos liberamos de todas esas concesiones previas y avanzamos con una lógica de competitividad y de subsistencia, yo veo muy difícil la recuperación. Además de eso, creo que es importante llamar a un mejor comportamiento social. Mire, la experiencia que vivió el Ecuador en octubre es diciente. Hubo manifestaciones, hubo quejas, hubo protestas, se tomaron las calles. ¿Y qué pasó? Quedamos con un déficit económico tremendo, con un miedo social que hoy no nos permite tomar las decisiones adecuadas porque somos un poco presos y un poco secuestrados de la amenaza todo el tiempo. Hay que tomar las decisiones que hay que tomar y los grupos sociales tienen que ser más flexibles, tienen que ceder porque esa posición tan dura y tan radical no es constructiva, pero además no es realista. Tú puedes imponer obligaciones laborales en papel, pero a la larga lo que tendrás es un montón de empleos salvados en papel y un montón de empresas cerradas en la práctica. Tenemos que asentarnos en la realidad, tenemos que tener un diálogo sin presiones, entendiendo las realidades de parte y parte, buscando resolver de la mejor manera, pero no cediendo lo que es fundamental. Porque si cedemos solo por evitar la presión social, acabaremos con un desastre. ¿Y quién será responsable? Creo que este es el momento de ponernos la mano en el corazón y de decir hasta aquí lo que fue el Ecuador y desde aquí lo que se debe hacer para poder. Muchas gracias, Mónica. Clarísima la respuesta.
Pasamos con Henry para terminar este segmento porque veo que Pablo Arosemena, Pablo Zambrano finalmente nos abandonó. Henry, ¿qué piensa usted? ¿Cuáles son las empresas que más rápidamente podrán reaccionar a esta crisis? Y si es que en su experiencia ve posible que ya sea los acuerdos laborales a los que uno llegue con los empleados o una a nivel personal y a nivel privado, o una flexibilización de la ley laboral pueda reducir los costos de contratación laboral de tal manera que esa reducción tenga repercusión en el precio del producto final y también así se aliviana un poquito la dificultad que tiene la gente ahora dentro de su poder adquisitivo. Los sectores que van a tener éxito en esta tragedia van a ser los que innoven en todo sentido. Yo considero que no está bien decir que se pide el sacrificio laboral, que se pide el sacrificio del gobierno. Aquí tenemos que sacrificarnos todos, porque si no deponemos las actitudes de todos nosotros, no se puede hacer absolutamente nada. Aquí el sacrificio debe ser laboral, empresarial, de los bancos, del gobierno, para salir adelante. Es increíble que este país, en la crisis que tiene, solo tiene gente que bombardea cualquier iniciativa. En otros países, en cambio, todos se han alineado. Que el gobierno no vale, bueno, cambiemos de gobierno, pero es el gobierno que tenemos al que tenemos que alinearnos. Antes de pasar un detallecito, lo que nosotros pedimos, Caridad, más bien es decisiones. Por ejemplo, las notarías. Una cosa tan básica. Como dice Pablo, hay que mover la plata. Y hay muchos negocios hechos. Mucho dinero en el bolsillo de las personas que ya tienen que pagar las propiedades que está comprando. Con esa plata se puede pagar sueldos. Y sin embargo, las notarías no están tramitando las escrituras de compra-venta. Entonces, nosotros vamos bien por eso que es lo más pragmático y emergente. Las notarías que funcionen. La otra cosa que decimos, obviamente el trabajo por horas es una aspiración de todo el mundo, sería muy bueno para la gente, pero hay que cambiar la Constitución. Por eso nosotros insistimos en que, por ejemplo, se hagan cambios más pequeñitos, pero que son efectivos. Que no haya el periodo de prueba de 3 meses, sino 12 meses, logramos activar a mucha gente. Que se haga contrato por obra para todas las actividades, porque ahorita hay contrato por obra solo para ciertas funciones. Que se haga contratos a plazos. Caridad, si usted va a pintar la pared de su casa, le contrata a un maestro, pero el maestro no puede contratar formalmente a su gente. Cuando podría él contratar a plazo y trabajar pintando paredes de 5 o 6 casas y habría una tranquilidad laboral para todos sin recargo. Es decir, los dirigentes laborales deben entender que eso va a ser bueno para ellos y esperemos que los asambleístas también estén alineados. Aquí hay que alinearse. Los asambleístas, las cámaras, los trabajadores, el gobierno, toda la sociedad, porque es sorprendente cómo vemos con envidia que otros países sí están todos diciendo que no hay que poner la mano en el corazón ahora, hay que poner la mano en el bolsillo todos nosotros, si no, no vamos a salir adelante. Nosotros en la construcción lo que estamos definiendo, Caridad, es de que hay que entender que ahora, si alguien antes se hacía un proyecto para vender a 90,000, tenemos que hacer que el proyecto se venda a 80,000, porque en esa proporción baja el poder adquisitivo de las personas. Y la otra cosa, consumir nacional, lo que dice Pablo, aquí hay, creo que dijo 155,000 millones que se queden aquí. Hay que promover el consumo nacional, porque es absurdo que se promueva que esos pocos dólares que tenemos se vayan para comprar cosas increíblemente del país que nos ha provocado este problema que es China. Muchas gracias, Caridad. Gracias a usted, Henry. Para terminar, una respuesta muy cortita de los tres. Los tres están encabezando gremios muy importantes y dentro de esto les hemos oído mencionar reuniones con legisladores, reuniones con ministros, o sea, reuniones con toda la parte involucrada en la toma de las decisiones que estamos rogando a gritos. Quiero que califiquen sobre 10. ¿Cuál es su credibilidad del producto de esas reuniones? Empecemos con Mónica. Si es que te han dicho sí, ¿cuánto les crees? Si es que te han dicho, porque mucho se habla y poco se hace. Entonces, quiero ver cómo califican ustedes esa credibilidad a este engranaje de lobbying que han tenido que realizar con los legisladores y con representantes del gobierno central. Mónica. Yo tengo que decirte 3. O sea, creo que la poca conversación que hemos tenido, porque ha sido absolutamente insuficiente en mi criterio, no ha sido entendida. Es decir, está claro que el sector privado no ha logrado transmitir su situación, no ha logrado
pintar el panorama adecuado para que las medidas no sean absolutamente castigadoras a la empresa privada. Porque yo te hago una pregunta, si hubiera habido un mejor diálogo, además de haber obligaciones para el sector privado, habría incentivos. No hay un incentivo. Entonces me queda claro que no hemos tenido un buen diálogo y por eso tengo que decirte 3. Pablo. Mira, yo creo que hablar de credibilidad es sensible porque es hablar de personas. Entonces yo lo enmarcaría de esta manera. Cuando hablamos con las distintas personas, los ministros, con el vicepresidente, yo creo que sí es justo decir lo siguiente. Ellos tienen un diagnóstico distinto y dentro del propio gobierno hay miradas distintas. Por ejemplo, yo he podido conversar con Richard Martínez, con Iván Ontaneda, y creo que ellos comprenden el sentido de urgencia de la reactivación del sector productivo en el que estamos proponiendo, ¿no? Pero luego cuando he conversado con otras partes del propio gobierno, no es un tema de credibilidad, simplemente que ellos hacen una lectura distinta y ellos piensan que este todavía no es el momento de hacer eso. Entonces, creo que hay una suerte de conflicto de visiones dentro del propio gobierno. ¿Y qué nos queda a nosotros? Pues nada, o sea, presionar y presionar, o sea, seguir insistiendo en las tesis nuestras que no son sacadas de ningún libro, sino de la calle, porque nosotros aprendimos a hacer negocios en la calle y lo que le contamos al gobierno es lo que va a pasar antes de que pase, con la experiencia que tiene cualquier persona que ha salido a vender a la calle. Perfecto, clarísimo. Gracias, Pablo. Henry. Yo creo que deberíamos fomentar una creación de un supracomité de pocas personas, porque si el gobierno no tiene un poder político, deberíamos juntarnos para tener un norte. Porque si usted pide la calificación a cada sector contra el otro sector, todos tenemos 0. Si le pregunta al legislativo, va a decir que el empresario es 0, al trabajador que el empresario es 0. Nosotros calificamos 0 a todos, todos tenemos 0. Yo creo que es época y le invito a Pablo, que es uno de los líderes grandes en el país, a que se fomente un gran movimiento y un liderazgo fuerte, no solo de las cámaras, sino con los trabajadores. Algo hemos de tener en común y peleemos por algo que tenemos en común, porque requiere de la unión de todos nosotros, de todos los entes, la academia, las cámaras, todo el mundo, porque no estamos estructurando nada, no estamos haciendo el deber correctamente y es una época muy grave y requiere de decisiones excepcionales entre todos nosotros. Muchísimas gracias, Henry. Tenía la intención de dar paso a algunas preguntas, pero ya he abusado del tiempo de ustedes, tanto de mis amigos panelistas, cuanto de la gente que se ha conectado para escucharles. Nos hemos sobrepasado el tiempo de tal manera que, como lo ofrecí al principio, voy a agrupar todas las preguntas. Algunas están dirigidas específicamente a alguno de ustedes, se las daré llegar para, a través nuestro, darle respuesta a la persona que tiene tal o cual inquietud. Lamentablemente son demasiadas como para darles cabida y de lo que pude revisar en este momento, así un poquito a vuelo de pájaro, las respuestas no son sí o no, son respuestas un poquito más elaboradas que yo sé que nos van a tomar mucho tiempo. Quiero agradecer a todos por su atención a este panel. Todas las preguntas que se quedaron en el tintero serán revisadas, como me comprometo. Los esperamos en la siguiente edición de Perspectivas Clave. Recibirán los detalles de nuestra próxima emisión en los próximos días. De todo corazón a mis panelistas, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta maravillosa experiencia. Me queda a mí en el recuerdo unas frases muy importantes mencionadas por ustedes hoy y sobre todo esto de que tenemos que juntarnos y sacar al país adelante. El hecho de calificar o descalificar políticos no nos compete en este momento, más vale, yo llamaría un poquito, invitaría en algún sentido a repensar la forma en la que hemos acudido a las elecciones y a las votaciones en periodos electorales anteriores, porque tenemos nuevamente la maravillosa oportunidad de votar con criterio, con inteligencia, para que al menos el cuerpo colegiado que está llamado a legislar en las distintas materias que regulan nuestro país esté integrado por personas que al menos un día en su vida hayan tenido una empresa y hayan tenido que sacar de su bolsillo la plata para pagar los sueldos al final de mes. Muchísimas gracias con todos. Espero verlos pronto nuevamente. Va por hoy un abrazo virtual, pero créanme que lo que más guardo es la esperanza de ese abrazo personal. Mil gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.